Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. A la palabra de Dios, a la palabra que nos fortalece para vivir en esta vida que ya vimos que tiene muchísimas situaciones, pero cuando la palabra del Señor está en nuestras vidas, nosotros podemos caminar seguros. Y hoy vamos a tener un tema que se llama seguros en su presencia. ¿Cuántos creen que estamos seguros en la presencia del Señor? Sí, debajo de sus alas. Él es una protección para tu vida, aun que pasen las situaciones difíciles que en este mundo estamos ahorita pasando. Yo ya voy a tener algo que contarle a mis nietos, que me pasó un terremoto, que pasé un terremoto, que por 2 años estuvimos en pandemia. Voy a tener algo que contarles, ¿verdad? Porque son tiempos difíciles, pero estamos seguros en la presencia del Señor. Y sí, como comentaba nuestro pastor, que está aquí, mi hermano, que te amo mucho, a Jesús Magdaleno, Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, mi hermano, de que hay situaciones difíciles, de que la gente ahorita hay tristeza, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está enferma, hay gente que está deprimida. Y yo creo que cuando en el tiempo de Jesucristo, se pueden imaginar que por 3 años estuvo Jesús con los discípulos enseñándoles y de repente lo crucifican. De repente Jesús ya no está. ¿Cómo creen que se encontraban esos discípulos? Como sin esperanza, estaban tristes, pero dice la palabra que al 3er día resucitó. Y se les apareció durante un periodo de 40 días dándoles enseñanzas. Qué impactante, ¿verdad? En esos 40 días que de repente Jesús se les aparecía y les hablaba palabras. Al principio no lo reconocieron, pero Jesús se mostró y les dio sabiduría. Y en uno de esos días que Jesús resucitó y se les apareció a los discípulos, vamos a ir a Hechos 1, 4, 5. Dice en la palabra, yo ahora estoy muy gráfica, me encanta poner siempre fotos. Encontré unas fotos así medio medievales, pero explica lo que quiere decir. Ahí vemos, dice, una vez, mientras Jesús comía con ellos, les ordenó que no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces dice en la palabra que después de esos 40 días, Jesús ascendió al cielo. Y fíjense, según los que saben mucho de la palabra, la gente que ha estudiado, dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado durante ese periodo de 40 días. Imagínate, más de 500 personas. Y fíjense en Hechos, en el día del Pentecostés, pues nada más estaban en una habitación, no estaban las 500 personas. Yo creo que más de 100 no había. Si ¿dónde estaban las otras personas? Si a mí Jesús se me hubiera aparecido o lo hubiera visto resucitado, yo quisiera estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaban los apóstoles y seguidores del Señor. Y dice la palabra, sí, que estaban orando, esperando eso que el Señor les había prometido, y que vino como un fuerte viento y lenguas de fuego se les aparecieron en la cabeza. Yo ahí estuve buscando una foto un poquito más bonita, pero fue lo que encontré, pero explica súper bien. Y dice la palabra que empezaron a hablar en diversas
en diversas lenguas. Este lugar era Jerusalén. Jerusalén era un lugar donde muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente de todo el mundo. Había árabes, había persas, había medos, y todos escucharon hablar las maravillas del Señor. Lo entendían. Mucha gente estaba súper sorprendida, mas otros creían que estaban ebrios. Pero bueno, a partir de este tiempo y a través de este hecho, el Espíritu Santo los capacitó. ¿Para qué? Para que fueran a predicar el Evangelio con denuedo. Acuérdense que los apóstoles habían sido personas que eran pescadores, personas que no habían estudiado. Sin embargo, hablaban con gente importante, con gente que había estudiado, y eran maravillosas las palabras que ellos daban, y la gente se convertía al Señor. Y dice la palabra que los milagros y las señales los perseguían. Ahí la promesa se cumplió, lo que dijo Jesús: y mayores cosas harán a los que creen en mi nombre. Y entonces, eso fue el primer avivamiento en la historia del Espíritu Santo, donde muchísima gente conoció del Señor. Mucha gente hasta murió. Fueron los primeros mártires, ¿verdad?, que murieron por el Evangelio. Pero casi toda Europa, Asia y no sé si parte de África, ahí se conoció de la palabra del Señor, porque hubo un avivamiento del Espíritu Santo. Y a través de la historia ha habido varios avivamientos. No tardaríamos aquí de platicar los avivamientos que ha habido a través de la historia. Y yo llegué en un tiempo de avivamiento. Yo llegué en los años 90. En los años 90 hubo un avivamiento muy fuerte del Espíritu Santo, sobre todo en Latinoamérica. Desde Argentina hasta México hubo un gran avivamiento. Yo me acuerdo que era tan fuerte la presencia del Señor cuando yo llegué al aposento alto, que cuando empecé a subir las primeras escaleras, mi cuerpo se empezó a estremecer. Y entré, y cuando oí las primeras alabanzas fue un llanto, y las palabras, yo de ahí ya no quería salir. Yo les he comentado que ya estaba a punto de cumplir 18 años y quería tener un pachangón en el mundo, y yo le dije: no, mamá, yo quiero mi fiesta aquí con los hermanos. Éramos como 50, y de ahí celebré con ellos mi mayoría de edad. A los 18 años partí mi pastel y con refrescos, pero fue el mejor cumpleaños, sí, que de los mejores cumpleaños que he tenido en mi vida, porque fue cuando yo conocí del Señor. Y ahí, a través del tiempo, pues sabemos que nuestra casa madre está en Saltillo. Cada año vamos las mujeres, cada año van hombres, líderes, pero en ese tiempo nada más una vez se iba al año, sí, en vacaciones. Y para mí era lo máximo. A mí me podrían ofrecer cualquier viaje al mundo o Saltillo. Yo prefería ir a Saltillo porque se veían cosas tremendas. El derramamiento del Espíritu Santo era tremendo. Yo me acuerdo que cuando subíamos al camión, subíamos borrachos, subíamos hablando en lenguas, ¿sí? La gente se caía. Y no quiero decir que los tiempos de antes fueron mejores, sí, pero sí, yo sí he notado como un enfriamiento en este tiempo. Pero Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué hace las cosas, porque viene un avivamiento tremendo a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial el derramamiento del Espíritu viene. Dios hace las cosas, Él sabe por qué hace las cosas. A través de este tiempo, ¿sí?, de pandemia mundial, ya la gente está lista, como dice en la palabra. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que estemos dispuestos, capacitémonos para ir y predicar el Evangelio. La gente tiene hambre, tú te detienes y la gente deja que ore por ti, ¿sí?
Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso en la iglesia se están preparando los Timoteos para ir a predicar el evangelio, sí, porque viene ese gran avivamiento a nuestras vidas. Vamos a ir a Isaías 8:21, lo que dice en la palabra. Les repetía que en este tiempo hay desesperanza, hay familias rotas. Muchas gracias, mi hermano. Hay personas desahuciadas, personas con depresión, personas con trabajo. Pero fíjate, yo no me había percatado de este versículo. Son estos dos versículos. Vamos a ver Isaías 8:21 y luego vamos a ver el 22. Sí, pero primero me voy a detener en el 21. Dice: irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán la mirada al cielo. Esto está súper tremendo. Yo cuando lo leí dije, no me puedo imaginar, ¿verdad? Porque están hablando del pueblo de Israel, hablaban de su Dios, ¿sí? Y cometían estos actos. Pero fíjate, la gente tiene hambre, pero no lo sabe. Una vez yo me acuerdo que estaba mi suegro, Yair, bebecito, y yo. Y me acuerdo que Yair al principio no quería comer. Y mi suegro me dijo, pues no le des de comer, no tiene hambre. Y le dije una palabra que luego se atacó de la risa. Lo que pasa es que él no sabe que tiene hambre, y que le empezó a meter la cuchara y se acabó toda la comida. Sí, así está el pueblo, la gente allá afuera. No tiene hambre, pero no lo sabe, porque no saben cómo salir de sus problemas. Y este versículo es tremendo, porque la gente ha dejado de creer en Dios. Yo a veces he platicado con jóvenes que ya no creen en Dios, preguntándose luego, a ver, ¿por qué dices que si Dios existe, por qué permiten esto? ¿Por qué permite todo esto que está pasando? ¿Por qué pasa aquello? Luego te dicen, ¿verdad? En su desesperanza el pueblo de Dios, no es que nosotros ahorita como cristianos, no es que maldigamos a Dios como lo dice en la palabra del Señor, pero sí se cumple esto cuando hemos dejado de buscar al Señor, ¿sí? Cuando ya yo digo una cosa y el Señor dice otra cosa. Hay una preciosa mujer que decía, la palabra del Señor se cumple porque se cumple, ¿sí? Pero a veces queriéndonos justificar, medio queriendo hacer las cosas bien, pero nos justificamos. Dios dice una cosa en su palabra, pero yo pienso otra cosa. Es como el niño que le dicen, siéntate, y se sienta. Pero el niño dice, pero por dentro estoy parado. No, Dios quiere que estés bien pegado a la roca, con raíces fuertes en el Señor. Entonces también cuando, dice la palabra que estamos siendo, bueno, nosotros vemos que estamos siendo bombardeados con el feminismo, con homosexualidad, con el aborto, y hay gente que conocemos que estuvo un tiempo con nosotros y ha buscado otras salidas, como el coaching. No sé si han oído hablar de eso, ¿sí? De que van a terapias para que según se te quiten los miedos, se te quiten los traumas, pero los hacen hacer cosas bien raras. Y el yo siempre está, yo lo puedo, yo lo voy a hacer. Pero nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Fíjense, también hay gente que ha conocido la palabra y ha estado con nosotros y se están metiendo en cosas esotéricas, brujerías,
han regresado a sus vicios, han regresado a su tiempo pasado porque dicen, no, la palabra de Dios no me ha funcionado. Lo que pasa es que no la has aplicado, has sido solamente oidor, pero no hacedor de la palabra, porque la palabra ha funcionado desde el principio y por los siglos de los siglos, y sigue funcionando. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que proteger nuestra casa de estos pensamientos liberales que se están dando, de esta obra del enemigo que quiere destruir, que nos quiere matar, pero sobre todo quiere matar la verdad del Señor. Esa es la obra que tenemos que reprender en el nombre de Jesús, que esa basura, ¿sí?, del mundo no se meta a nuestra casa. Pero tenemos que llenarnos del fuego del Espíritu Santo, tenemos que llenar nuestra vida de la palabra del Señor, como les digo, con raíces fuertes en la roca, que es Cristo Jesús. Y más adelante, ahí mismo en Isaías 8, que sigue, vimos que el pueblo maldecía, ¿verdad? Más adelante dice, y luego dice que bajaban la cabeza, que subían la cabeza, ¿verdad? Como diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y luego dice que luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia, una oscura desesperación, serán lanzados a las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Donde quiera veían desesperación, por donde voy para allá, tristeza, voy para allá, enfermedad. Pareciera que estamos viendo el periódico, ¿verdad? De lo que está pasando actualmente. Pero mira lo que dice en el siguiente capítulo, ya después, pegadito ahí termina el versículo 8:22, y en Isaías 9:1 dice más adelante, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La pandemia ya cuántos decían, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto? Al principio nos dijeron, una cuarentena. No, ya vamos a cumplir hasta 2 años, ¿verdad? Pero esto no va a durar, ya estamos dicen que aquí en semáforo verde. Bueno, el tiempo de desesperación no va a ser siempre. Si estás pasando por problemas, no va a ser para siempre. Si estás en depresión, no va a ser para siempre. Dios te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, Jesús vino en un tiempo de oscuridad donde ya la palabra casi no se predicaba. Había tinieblas. Pero el Dios invisible se hizo visible a través de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Que su Espíritu está aquí. ¿Sí? Y la palabra como nunca, por eso les digo que viene un avivamiento fuerte a nuestras vidas. La palabra como nunca se está comunicando a través de los medios de comunicación. Tú puedes oír predicaciones todo el día, puedes oír alabanzas todo el día a través del YouTube y otros medios. Pues lo que yo escucho, yo todo lo veo casi en YouTube. Ahí pongo mis alabanzas, ahí pongo las predicaciones que quiero ver. La palabra se está predicando, sí, por todo el mundo. Yo creo cuando dice la palabra que todo ojo lo verá. Hace como 10 años estaba yo con una amiga y estábamos hablando de esto, de todo ojo lo verá. Y yo dije, ¿sabes qué? Va a ser por internet. Y se empezó a atacar de la risa. Y yo creo que así va a ser. Vamos a ver a Jesús, sí, a través estamos viendo a Jesús a través de los medios. Bueno, tal vez tú, amigo que estás ahí o estás aquí, has estado un poco desconectado del Señor, has estado un poco
pues separado de la palabra, pero hoy es tiempo de estar en la presencia del Señor. Es tiempo de descansar en Dios. ¿Sí? Dice la palabra, Jesús, echa mi carga sobre mí y yo te voy a hacer descansar. Ah, no, pero queremos traer el bulto, caminar con el bulto por todos lados, ¿no? No, déjasela a Jesús y Él te va a hacer descansar. Vamos a ver 3 puntos, ¿sí? Para estar seguros en la presencia del Señor. El primer punto, Dios nos ve en todo momento de nuestras vidas. Ahí está. Dios nos ve en todo momento de nuestras vidas. Ahí hasta puse un ojito, porque el Señor mira toda la tierra, dice la palabra. Y eso es vital que tú lo sepas. Si tú no sabes que Dios está ahí, híjole, qué difícil, ¿verdad? Hasta cuando haces una fechoría o algo que no está bien, Dios te ve. Así yo les digo a mis hijos, mira, yo te doy esta orden, te voy a dejar solo o sola, pero Dios te va a ver si no estás obedeciendo. Y mucha gente no nos percatamos de que Dios nos ve todo el tiempo. Sí, cuando estamos en situaciones difíciles, te sientes solo, te sientes que nadie te puede ayudar. Vamos a ir a Marcos 6:48. Hay otra imagen que puse, ¿sí? Dice la palabra que Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos a largo. Fíjate, me gusta mucho aquí la expresión de que Jesús los vio que estaban en serios problemas. Él no estaba ahorita ahí en la barca, ¿sí? Ese no es el capítulo de cuando Jesús estaba en la barca. Ellos, los discípulos, estaban solos en medio de una gran tormenta. Fíjense, Jesús ve las circunstancias difíciles que tú tienes, pero a veces ni siquiera somos para hablar con Él. Como decimos, yo puedo salir, a veces nos volvemos tan independientes de Dios que no le tomamos en cuenta. Pero tú tienes que hablar con Él, ¿sí? Él ve las circunstancias difíciles. Él ve que tú a veces no ves el final del túnel. Apenas que fuimos a Zihuatanejo, fuimos a andar en bicicleta y dijo mi esposo, pues vamos a echar ese cerro, ¿verdad? Y cuando íbamos al principio yo dije, bueno, ya vamos a llegar. Y cuando íbamos a la mitad digo, ya vamos a llegar. Y yo no veía el final de la montaña, ¿sí? Hasta que por fin, ¡pum!, llegamos. Jesús a veces no ve, sí ve, Jesús siempre ve que tú no ves el final del túnel. Y ve que a veces estamos remando en la vida y remando en la vida y no avanzamos y nos cansamos. Y fíjense lo que pasó aquí en este acto, en este capítulo, versículo de la Biblia. Dice que entonces Jesús vino a los discípulos en medio de la tormenta, y ya después de la experiencia que Jesús que tuvo con Pedro, hoy no la vamos a ver, ¿sí? Dice en la palabra que Jesús subió al bote y en ese momento experimentaron la calma porque Él estaba ahí. ¿Cuántos pueden experimentar la calma cuando Jesús está en nuestra barca? Por eso le tenemos que decir al Señor, súbete a mi barca, súbete, sé el capitán, porque yo sé que ahí es donde voy a experimentar la paz, la calma, porque Dios está aquí. Por eso esta palabra se llama seguros en su presencia. Por eso nuestras vidas tienen que ser construidas, basadas en la palabra de Dios, que estemos firmes, que lo que diga la palabra lo hagamos, no lo queramos acomodar a nuestra manera de pensar o a lo que nos conviene,
Si el Señor te dice perdona, pues tienes que perdonar. Si el Señor te dice da al pobre, ¿sí? Dale. Dios te va a bendecir. Tenemos que estar fundamentados en la roca para cuando vengan los tiempos difíciles de tu vida, porque hermanos, en esta vida siempre hay problemas, en esta vida siempre hay situaciones difíciles. Puedes estar ahorita muy bien, con dinero, tus hijos bien, tus economías sanas, pero en un de repente puede venirse todo a desajustar. Pero cuando Jesús está en la barca, a lo mejor te tambalearás, sí, porque las cosas vienen a las vidas, ¿verdad? Te tambalearás como las palmeras. Las palmeras, nunca vas a ver una palmera que se doble, que esté desarraigada. Mejor vemos esos arbolotes grandotes que se ven frondosos, bellos, ¿verdad? Que desde la raíz se caen, porque no están profundos. La palmera tiene sus raíces profundas, se tambalean, pero nunca son desarraigadas. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí, porque Jesús oye nuestro clamor. Aquí más adelante les voy a dar una foto de Ana. Más adelante aquí, ¿me la pueden poner? Acuérdense de Ana, que ella no podía tener hijos. Ana tenía un esposo que tenía 2 esposas. Antes se podía, ahora ya no, ¿sí? Ahora nada más una esposa. Y Ana, Elcana tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina se la pasaba teniendo hijos y a los 9 meses ya estaba otra vez embarazada y bueno. Y Penina se burlaba de Ana y Ana, su corazón estaba destrozado, hasta amargura ya tenía en su corazón. Mas sin embargo dice la palabra que Elcana amaba a Ana y cuando era el tiempo especial para subir al templo le daba una porción especial a ella. Entonces dice la palabra que Ana fue al templo y se derramó su corazón y alababa al Señor. Aquí se ve muy así como muy... yo estaba tirada en el suelo, Ana, ¿sí? Tanto que cuando el sacerdote Elí la vio, dijo, esta mujer está hasta las manitas, ¿sí? Está ebria. Y entonces, pero Ana le dijo, no, Señor mío, no estoy borracha. Lo que pasa es que mi corazón está atribulado, ¿sí? Entonces, y he derramado mi alma a Dios. Entonces, el sacerdote al escuchar esto le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchas gracias, exclamó Ana. Después de esto, dice la palabra, que ella comió y su tristeza se fue, porque la respuesta del Señor venía. Y ya después Ana, como resultado de esto, quedó embarazada de Elcana y ella dio a luz a Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y dice la palabra que después Ana tuvo más hijos. Amén. Entonces no quiero ahorita meterme en profundidades porque ya me queda poco tiempo. Y fue como a la mitad apenas. Bueno, primero lo segundo que tenemos que hacer para estar seguros en la presencia de Dios es que la voz de Dios sea lo más importante para nosotros. Ahí está. La voz de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Especialmente cuando comienza en la mañana. O eres de los que se levantan y ¡ay, el café! ¡Ay! Y ya ni oraste, ya estás orando ya en el coche o ya. No, lo primero que debemos de hacer es, Señor, gracias. Gracias porque puedo levantarme. Gracias por este día, ¿sí? Agradecimiento al Señor.
Primera de Crónicas 23:30 dice: además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Los levitas cada mañana y cada tarde se presentaban para cantarle canciones de alabanzas. A eso se dedicaban los levitas, a cantarle al Señor todo el tiempo. Todos los que tenemos esta oportunidad de creer en el Señor, lo podemos hacer en la mañana, no nada más en la mañana, sino cuando estás manejando, las mujeres cuando estamos haciendo el aseo. Ponte alabanzas, alaba al Señor, gózate de su presencia y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar porque tú estás cada mañana y cada tarde cantándole canciones de agradecimiento. Isaías 54 dice, ese versículo a mí me encanta, me gusta mucho. Jehová el Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y despertará mañana tras mañana, otra vez, mañana tras mañana despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. El Señor, a través de que tú estás en comunión con Él, mañana tras mañana despertará tu oído espiritual, ¿sí? Para que oigas como los sabios, ¿sí? Para que tú camines con sabiduría. Pero también dice aquí para hablarle palabras al cansado, para que tú seas esa fuente de bendición, ¿sí? A los demás. Palabras para ti, pero palabras para el que tiene tribulación en su vida. Lo tercero que tenemos que hacer para estar seguros en su presencia es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, tienes que ir, ¿sí?, a Israel, porque Moisés no estaba en Israel, él estaba allá en el desierto, y les vas a hablar de mí. Y entonces Moisés dijo, ¿y cómo le voy a decir? ¿Y de parte de quién voy a ir? Ni me van a recibir. Y la respuesta del Señor dijo en Éxodo 3, 14, 15, dice la palabra: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Diles que yo soy el que soy. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y ese es el nombre de Dios para esta generación. Yo soy el que soy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios es yo soy el que soy. Sí, es el Dios eterno, el Dios que no tiene principio y final, el Dios que es muy difícil entender con nuestra mente humana, el espacio y tiempo, ¿sí? Todo lo que está debajo de esta tierra, del cielo, tiene un principio y tiene un final. Pero nosotros tenemos un Dios que nunca dejará de ser. Este Dios no necesita que nadie le ayude, no necesita que nadie lo sostenga, no necesita que nadie lo aconseje, porque Él es la misma sabiduría. Ningún camino está tan torcido que Él no pueda enderezar. Ningún corazón está tan roto que Él no pueda reparar. Ningún problema es tan grande que Él no pueda resolver. ¿Sí? Sus promesas son fieles y son seguras. En esta vida no hay nada seguro, pero Él
sus promesas son fieles y son seguras. Por eso estamos seguros en su presencia, porque Él nos ve en todo tiempo, ya lo vimos. Como cuando una mamá va a un parque y no le quita el ojo al hijo, ¿verdad? Que no se le vaya a caer, que no se lo vayan a llevar. Así está Dios mirándonos. Cuando estamos en constante comunión, vas a escuchar su voz, que va a ser lo más importante para tu vida. Y porque conoces quién es Él. Él es un Padre amoroso, que te ama, que tú eres como la niña de sus ojos. Y fíjense, no hay ningún momento en la Biblia que diga que cuando Jesús estuvo aquí que haya dicho, no, ahorita no tengo tiempo. Así como nosotros decimos, no hay tiempo. Cuando el ciego Bartimeo gritaba y molestaba a todo mundo, ¿verdad? Que le decían, ya cállate. Jesús se detuvo. Y dice la palabra que Dios lo sanó. Dios sanó a Bartimeo. Él siempre tiene tiempo para ti y para mí. Vamos a ver el último versículo de la Biblia y ya pueden pasar los de la alabanza, empezar el piano, ¿sí? Ya terminamos, ya. Marcos 3:9 dice la palabra del Señor. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Así predicaba el Señor. Siempre les decía, apártenme una barca, por causa del gentío, yo les pueda predicar y les pueda enseñar. Fíjense, me encanta esta analogía. Nosotros somos esas barcas que siempre tienen que estar a flote, que confían en el Señor, ¿verdad? Que no se hunden, para que cuando Jesús te diga, haz algo, para que esa barca siempre esté dispuesta para ser usada por el Señor. Porque les digo, vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos donde Dios te va a estar usando y quiere que seas esa barca que esté ahí dispuesta a ser usada por causa del gentío que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas quieren ser esa barca dispuesta? Hoy quiere el Señor hacer maravillas. El Señor estará moviendo tu corazón si tú empiezas cada mañana y cada noche, así como los levitas, cantando canciones de agradecimiento al Señor. ¿Sí? Dios va a hacer maravillas en tu vida. Te va a dar palabras para el cansado. Te va a dar sabiduría para hacer negocios nuevos que el Señor te va a dar. Estrategias que el Señor te va a dar. A veces andamos trascabillando, ¿verdad? No damos al blanco porque no consultamos a Dios. Hacemos lo que nos parece bueno. Pero cuando tú oyes la palabra del Señor, dice que Él te dará lengua de sabio, porque Él es la misma sabiduría y Él mismo te estará hablando. Dios te quiere capacitar para esta gran cosecha de almas. Y quiero que te levantes. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite, que nos dé esa lengua de sabios, que podamos ser esas personas que tengan hambre de Él, hambre de su presencia. Señor, dame más de ti, Señor. Señor, estoy cansado de vivir como yo he querido y no he dado del blanco. Me he caído, no he hecho las cosas bien por no consultarte, Señor. Pero, Señor, hoy quiero ser tu barca. Viene un viento fuerte, lo podemos sentir. Ahí está el viento de Dios, el viento del Espíritu Santo. Sí, Señor, ahí estás. Toca a tu pueblo, Señor. Dales esa paz que necesitan, dánosla, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén.